Bueno, gloria a Dios. Estamos acá por la gracia del Señor, listos para transmitir. Dios les bendiga a todos los que se están conectando por la gracia de Dios. Es un privilegio grande que el Señor nos da de venir a su presencia cada mañana. Saludo a todos los hermanos. Ay Dios, esta cosa no se deja botonar. Bueno, ahora sí. Qué bueno. Saludo a todos los que se están conectando, tanto en Facebook como en YouTube. Bienvenidos, hermana Luz Estela Valencia. Dios le bendiga. Es una bendición que estar nuevamente acá en esta transmisión que Dios nos permite mañana a mañana. Amén. Ya vamos a dar inicio, hermano Marco Torres. Dios le bendiga desde su trabajo en ANTV, algo así, de Cúcuta, el canal de Cúcuta. Bueno, qué bendición. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Muy contentos. Hermana Miriam Ruiz de Carvajal, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Me alegro mucho en saludarla, hermana Miriam. Qué bueno. A todos los que se conectan, es una bendición tenerlos nuevamente. ATN, gracias. ATN Televisión, sí, por ahí andaba la idea. ATN Televisión. Amén. Hermano Luis Enrique, Dios le bendiga. Bienvenido. Me alegro saludarlo. Qué bueno. Qué bueno a todos los que se están conectando en esta hora. Y vamos a iniciar con la ayuda del Señor para aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo. A todos los que se están conectando, compartan el link. Hoy va a estar bueno. Vamos a hablar sobre la destrucción de Sodoma. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendigo tu nombre, te exalto, te glorifico, te doy gracias por darme esta preciosa oportunidad de despertarme en tu presencia y darte la gloria y darte la honra. Qué privilegio el que tú nos das, Señor. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre, te glorifico, te doy gracias por esta salvación tan grande. Te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, a tus hijas. Háblanos en tu palabra, Señor. Permita que la presencia tuya descienda sobre mi vida, sobre mis hermanos. Dame palabra de ciencia y sabiduría. Espíritu Santo, glorifica a Cristo, da testimonio de Él para tu gloria, para tu honra, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido, reprendo los poderes del enemigo, echo fuera por la palabra, fuera toda obra del diablo, vete en el nombre de Jesús, fuera por la palabra. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo, glorifícalo solo a Él, toma de Él y hánoslo saber, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, amén. Saludos a la hermana Susana Barrios, buen día, Dios le bendiga. Lilia Pavón Román, Dios le bendiga. Mauro Saldúa, Dios le bendiga, hermano Mauro. La hermana Luz Marjorie Morales, Dios le bendiga. Lady Quiroga, Dios le bendiga. A todos los que están conectados, Dios le bendiga. Ya no saludo más y arranco con el tema. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos bendecidos por la gracia del Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19, por favor. Voy a compartirles pantalla con la ayuda del Señor. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Bendito sea el Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la destrucción de Sodoma. Sodoma fue una ciudad que existió. Arqueológicamente está comprobado. Amén. Al sur del Mar Muerto. Amén. Está comprobado, no fue una ciudad ficción, hay evidencia arqueológica que existe. Usted puede ir a YouTube y puede encontrar arqueólogos encontrando rastros, inclusive
residuos dentro de las rocas de azufre, amén, y evidencias de que descendió fuego del cielo. De hecho, el Señor Jesucristo habló también de Sodoma, y en Mateo capítulo 11 se refirió y dijo que si los habitantes de Capernaum se hubiesen arrepentido, que si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubiesen hecho en Sodoma, los sodomitas se hubiesen arrepentido y esa ciudad hubiera permanecido en pie. Imagínense, hermanos. Amén. La ciudad de Sodoma pasó a la historia. Inclusive hay cantos, hay especiales, amén, que se hablan de Sodoma y Gomorra. Amén. Bueno, en esta ocasión ya estamos hablando del año, del año 99, de la edad de Abraham. Amén. Estamos hablando de Abraham nació en el 2166. Vino a Canaán cuando tenía 75 años en el año 2091. Amén. Y es decir, estamos hablando de 2091, restémosle 24 años al 2091, más o menos 2066. No, bueno, por ahí va la idea. Amén. Ahora, vamos a hablar sobre el juicio de Sodoma y Gomorra. Recuerde que estos tres seres celestiales, vinieron a visitar a Abraham, amén, con doble misión, trayendo una buena nueva y una mala noticia. La buena nueva es el nacimiento de Isaac, para que Sara creyera. Ya entendemos que Sara creyó después de la destrucción de Sodoma, porque entendió de que el que había prometido era fiel, amén, es decir, el Señor que fue allá, que Sara no creyó que era él, amén. Y luego Abraham intercede por Sodoma, pensando en su familia, Lot y su familia. Ya lo vimos en la oración tan profunda, ese diálogo que tuvo Abraham, que lo hizo como un amigo, más que profeta, más que siervo de Dios, como un amigo. Ahora el Señor desciende a la ciudad. Obviamente no aparece en forma angelical, su teofanía ya desaparece, pero Él se hace presente en la ciudad. Él ve los hechos inicuos que vamos a relatar ahora. Los dos ángeles llegan a la ciudad, como ya lo hemos visto. Amén. Este relato de la destrucción de Sodoma se ejecuta en varias escenas. La primera escena es la llegada de los ángeles testigos a la hospitalidad y la hospitalidad de Lot, por supuesto. La segunda escena es la maldad de Sodoma, es evidenciada en un acto abominable. Esa es la segunda escena. La tercera escena de lo que vamos a hablar en esta mañana es el anuncio de juicio y de destrucción que es dado, amén, a la familia de Lot para sacarlos. La otra escena es la liberación del justo Lot. Luego viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. El último punto que vamos a hablar es la contemplación del juicio de Dios por Abraham. Amén. Veamos la primera escena con la ayuda del Señor, la llegada de los ángeles testigos y la hospitalidad de Lot. La escena ocurre dentro de la casa. Amén. Dice la Escritura, llegaron pues los dos ángeles. Ya lo hemos leído, vamos a compartirles la palabra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó a tierra. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mientras Abraham se quedó hablando con el Señor e intercediendo, por supuesto, los ángeles se dirigieron hasta Sodoma, llegaron al atardecer en la ciudad de Sodoma. O sea que estos ángeles llegaron a mediodía a la casa de Abraham. Abraham los atendió. Luego al atardecer, después de que cenaron, estos dos ángeles se dirigieron. No sé cuántas horas caminarían. Bueno, para un ángel caminar o aparecer en un lugar no hay ningún problema, pero llegaron, dice la Biblia, los dos ángeles a la caída de la tarde, o sea, al atardecer. Obviamente el Señor desciende también después de que intercede Abraham. Desciende el Señor a la ciudad, pero no de manera visible. La teofanía terminaba después de hablar con Abraham. En Génesis 18:21 el Señor dijo que le habla a Abraham y dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es interesante saber que el autor remarca la ubicación de Lot cuando los dos ángeles llegan. Dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
no que él viviese a la puerta de la ciudad, o a la puerta de la casa real, como era en el caso de los reyes, en el rey de Medo Persa, Artajerjes, y Mardoqueo vivía en la puerta, o como fue el caso de Urías Eteo, que se quedó a la puerta y ahí vivían, y etcétera. Amén. No, aquí no se habla de vivienda, porque Lot después los traslada dentro de la ciudad a la casa de él. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Amén. La expresión puerta de Sodoma, la puerta de la ciudad, era el lugar tradicional para las decisiones civiles. O sea que en ese lugar se hacían los ancianos, en el caso del pueblo de Israel, se hacían los ancianos para establecer juicio. Esa era, como por decir, la casa de justicia o el lugar donde se sentaban los jueces. En este caso, Lot estaba a la puerta de Sodoma. Amén. El patriarca Job, en medio de su prueba, dijo que antes de él caer en esa prueba, en Job 29:2, dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y luego el verso 7 dice: cuando yo salía a la puerta a juicio. Es decir, había sido delegado como juez en el caso de Job. En el caso de Lot, quiero decirte que había alcanzado otro estatus en la ciudad. Era un juez. Parece ser que el rey de Bera, es decir, el rey Bera, el rey de Sodoma, lo había recompensado con este cargo porque fue su tío Abraham, en Génesis 14, que lo liberó de los reyes orientales. Y recordemos que Abraham rechazó la oferta del rey Bera. Tal vez Abraham rechazó la oferta, pero Lot sí aceptó la oferta. Por eso no se quiso salir de allá, a pesar de que Dios le había advertido. Imagínense que vienen los secuestros, le quiten todos los bienes. Hermano, el que es sensible a las cosas de Dios, entiende que Dios le está dando un mensaje, entiende que no debe permanecer más en ese lugar, que debe vivir. Pero Lot era muy materialista, era justo pero materialista, así como hay muchos hombres hoy en día que son justos, que aman a Dios, pero también son muy materialistas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Parece ser de que el rey Bera lo había recompensado. Eso ocurrió como en el tiempo de Eliseo, que Dios usó a Eliseo para sanar la lepra de Naamán, y Eliseo rechazó la ofrenda, pero Giezi, el siervo de Eliseo, corrió y mintió. Amén. Y pecó delante de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Compartan el link, amados hermanos, para que otros también reciban la bendición. Me gustaría saludarlos a todos, pero ya arranqué y estoy en la exposición. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Entonces Lot está a la puerta ejerciendo su labor, que era en el día. Ya cuando oscurecía, cerraba hablamos de la notaría, amén, o la registraduría, podríamos decirlo. Bueno, en la notaría está un notario, pero en la registraduría estaría el juez, amén, o en un lugar de establecimiento. Cerró y se fue para la casa y se los llevó. Lot les ofrece hospedaje a estos dos visitantes, y Lot no supo que eran ángeles. Parece que no se metió tanto en los asuntos de Sodoma que se dejó envolver en las contaminaciones del mundo. Génesis 19, dice la escritura, el verso 2, vamos a leer del 1 al 2. Amén. Mire cómo le ruega Lot y le dice: y dijo, mire acá, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis. Pero Lot, viéndolos, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, sino que en la calle nos quedaremos esta noche. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Regálame un minutico, es que siento un calor acá. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Voy a abrir la puerta. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Continuamos, amados hermanos. El sol me golpea la habitación donde me encuentro y el calor se pone bien bueno. Amén.
Lot les ofrece hospedaje a estos dos visitantes y Lot no sabe que son ángeles. De hecho, Hebreos 13 habla de que tengamos hospitalidad porque algunos sin saberlos hospedaron ángeles. En este caso, Lot es uno de ellos. Y de pronto Abraham también. Abraham sí distinguió al Señor porque le dijo mi Adonai. Amén. Ahora, Lot lo recibe porque era un deber. La hospitalidad en el mundo antiguo tenía mucho valor. Entonces, cuando Lot los ve, se inclina ante ellos, les ofrece lo necesario, lo mismo que hizo Abraham. La diferencia entre Abraham y Lot es que Lot los recibe y también se postra ante los dos ángeles sin reconocerlos y se dirige a ellos como señores, como simples visitantes, mientras que Abraham reconoce a uno de ellos como su Señor. ¡Qué bendición! Estaba conectado en el espíritu Abraham. Muy diferente a Lot, no distinguió lo que es, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, dice que sin saberlo hospedaron ángeles. La misión de estos ángeles no era visitar a Lot, ni tampoco buscar comida, ni que le lavaran los pies, como lo hizo Lot, le ofreció, sino la misión era quedarse en la calle para evidenciar la maldad de los habitantes de Sodoma. Amén, la cual hacían en las noches, estaban acostumbrados a hacer eso en las noches. ¿Estamos bien? Ok, reconnection successful, OBS Studio. Amén, 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 amén. Qué pena, qué pena. Dios le bendiga de mis hermanos, saludos desde Miami, Marta. Dios le bendiga, hermana Marta, un saludo. Mi esposa también está viendo y se da cuenta que eso está, bueno, gloria a Dios. Continuamos, amados hermanos. Alabanzas al Señor. Aleluya. Espera un momentico, hermanos. Bueno, la misión de los ángeles no era visitar a Lot, ni tampoco que Lot le lavara los pies, ni le diera de comer, sino quedarse en la calle para evidenciar la maldad de los habitantes de Sodoma. Recuerde que los ángeles cumplen una función como de fiscales. En el Daniel capítulo 4 habla de los ángeles que son atalayas en las naciones y vigilan los comportamientos de los magistrados o las autoridades establecidas que Dios pone en cada nación. Amén. Y apunta todo eso. Y por eso los reyes son quitados y puestos por Dios, porque el Señor gobierna en las naciones. Amén. Ahora, estos ángeles querían quedarse en la calle. Por ese motivo rechazaron la invitación de Lot, porque ellos querían evidenciar el pecado. Y ellos le respondieron a Lot, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Obviamente Lot insiste. ¿Y por qué insiste? Dice, porque Lot conocía el carácter malvado y perverso de los varones de Sodoma. Como no reconoció que eran ángeles, les insistió. Lot dijo, estos están en un riesgo, los van a violar, los van a matar. Amén. Pero lo que no sabía Lot era que estos dos seres que parecían varones, hombres, eran ángeles, y en 2 de Pedro 2:11 dice que los ángeles son mayores en fuerza a los seres humanos y mayores en potencia. ¡Qué bendición! Lot se preocupó por ellos. En Génesis 19:3 dice que él porfió. Vamos a leerles. Génesis 19:3 dice, mas él porfió con ellos mucho, dice la escritura, y fueron con él y entraron en su casa, les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. El pan del sin levadura fue establecido en la Pascua, en la forma de la Pascua en Éxodo capítulo 12, que representa también el pan que es de Cristo, amén, porque nuestro pan sin levadura ya fue sacrificado. Es el 1 Corintios capítulo 5, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, el pueblo de Israel comía pan sin levadura, comió en Éxodo 12 antes de la salida de Egipto, donde se celebró por primera vez la Pascua. Sin saberlo, Lot, amén, representaba la Santa Cena, coció panes sin levadura y comieron. Bendito sea el Señor. Ahora veamos la maldad de Sodoma, que es evidenciada en un acto abominable. La escena ocurre alrededor de la casa. Hay una petición perversa de los sodomitas. Eso está desde Génesis verso 4 al 11, Génesis 19. Hay una petición perversa de los sodomitas. Primero rodean la casa, hay una petición perversa de los sodomitas. Hay una intercesión de Lot a favor de los visitantes. Hay un rechazo a Lot y a su oferta. Por último, hay una manifestación sobrenatural de los ángeles para rescatar a Lot. Veamos
cada escena, cada acto. Veamos esta escena de la maldad de Sodoma evidenciada en un acto abominable. Vamos a leer el verso 5, 4 y 5. Vamos a poner la pantalla, compartirles pantalla para que ustedes lean. Amén. 4 y 5 dice: pero antes de que se acostasen, Lot y la familia y los ángeles rodearon la casa, los hombres de la ciudad. Amén. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Amén. Sácalos para que los conozcamos. Hay una petición perversa. ¿Dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya era costumbre hacer esto en Sodoma. Lo hacían en la noche. Ya estaban acostumbrados que estos hombres perversos llamaban a toda la gente. Y habían planeado y habían premeditado, o sea, habían planeado con anterioridad cómo asaltar violentamente a estos dos visitantes, a los visitantes de Lot. Primero, rodear la casa para no darles oportunidad de escapatoria. En Jueces capítulo 19, Jueces 16:2 lo hicieron los filisteos, que rodearon la casa de Dalila para atrapar a Sansón. Es una estrategia, rodearlo. Por eso es una estrategia diabólica. El mismo diablo anda como león rugiente alrededor, dice, buscando la manera. O sea, que no tenga oportunidad, creando un círculo. Amén. Segundo, un vocero los invitaba a salir para no usar la fuerza. La maldad estaba planeada y decidida. No daban ninguna salida, no daban ninguna alternativa a sus víctimas. Amén. Esto también ocurrió en el tiempo de los jueces, exactamente, Jueces 19, capítulo 19 de Jueces. Usted ve un relato también de un levita que tenía una concubina, se le escapó, él fue y la buscó, se la trajo, iba para Judá, para donde él era, pero se quedó esa noche en Gabá. Un anciano le dice también lo mismo como Lot: vaya a la casa, porque le preocupaba por la maldad de los gabaonitas, los de Gabá, era la tribu de Benjamín, los que vivían ahí en esa región de Gabá. Y dice la escritura que estos perversos también rodearon la casa e hicieron lo mismo. Amén. Usted puede leer en Jueces capítulo 19 la misma historia. Es el paralelo de Génesis 19. Amén. Estos estaban acostumbrados a rodearlos, a rodear la casa donde se refugiaran para sacarlos. Los atrapaban, los violaban, abusaban sexualmente, hasta los mataban. Amén. Estas personas atrapadas gritaban pidiendo ayuda, pero nadie les daba ayuda porque todos en Sodoma participaban de esta maldad. Hemos leído desde el más joven hasta el más viejo. O sea que todo el pueblo, sin excepción, dice Biblia, las Américas. La Nueva Versión Internacional dice: tanto jóvenes como ancianos estaban allí presentes. Eran perversos, estaban llevados por demonios, amados hermanos. O sea que esta era una sociedad corrompida totalmente depravada. Amén. Obviamente eso pasa cuando las personas se apartan del Señor. De hecho, el libro de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo hace una alusión, amén, a Sodoma y Gomorra. No es una citación, es una alusión. Esos son términos teológicos que uno usa cuando un autor escribe y alude a un evento pasado. En este caso, Romanos 1, Pablo dice que lo que es de Dios le es manifiesto porque Dios se lo dio a conocer, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en su entendimiento fue entenebrecido, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues el hombre cambió el uso natural por la mujer para con él, y se encendió en su lascivia hombres con hombres. De igual manera las mujeres también se encendieron en su lascivia, mujeres con mujeres. Eso lo relata el apóstol Pablo de Romanos capítulo 1, haciendo alusión a la perversión de Sodoma. Y en el verso 31, el último verso de Romanos 1, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bendito sea el Señor. Ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Agarraban a las víctimas, las violaban entre varias personas. Eran sodomitas, no les gustaba tener sexo con la misma persona, con el sexo opuesto,
con mujeres, sino que buscaban hombres. Y las mujeres también hacían eso con las otras jovencitas. O sea, era una sociedad corrompida, apartada. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que si nosotros pecamos, habiendo conocido al Señor, hermanos, los demonios traen 7 demonios peores y nosotros contribuimos en la sociedad donde nos vivimos, nos movemos, donde accionamos nuestro actuar. Hermano, contribuimos para la maldición, contribuimos para el juicio de Dios, contribuimos para la ruina. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Permítame a ver. ¿En Facebook están conectados? Déjame ver. Es que no veo. Alabanzas a Jesús. Me toca estar controlando todo. Amén. Sí, está conectado. Sí, está conectado. Gloria a Dios. Qué bendición. Comparta. Gloria a Dios. Está conectado. Me confirman si está conectado. Es que no estoy recibiendo señal acá. No importa. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Seguimos. Amén. Dios y Lot eran testigos de estas maldades. Dios oía los gritos, los clamores de angustia de las víctimas de estos perversos. Y esta maldad se aumentaba, hacían cacería de noche. ¡Qué tremendo! Lot era un payaso, perdone la expresión, porque si el rey Bera lo puso de juez a la entrada de Sodoma, realmente no estaba haciendo nada porque no se podía establecer juicio. ¿Qué juicio se podía hacer cuando las víctimas al otro día le lloraban a Lot, pidiéndoles misericordia? Tal vez lo único que podía hacer Lot era orar a Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero el clamor, la maldad se aumentaba y el clamor se aumentaba delante de Dios. Por eso en Génesis 18, el 20 al 21, el Señor dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Las víctimas clamaban, Lot clamaba también, y el pecado de ellos, de esos sodomitas, se ha agravado en extremo. El Señor dice a Abraham: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Dios era testigo de esa maldad. También lo era Lot, porque Lot fue puesto por el rey Bera como juez y también oía las maldades que se hacían cerca de su casa. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos del 7 al 8, dice que Lot, Lot, abrumado, anonadado, asombrado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, dice la Biblia, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Ahora la pregunta es, si estaba abrumado y afligía su alma, ¿por qué no salía de allá? Bueno, ese es el problema cuando tenemos alguna debilidad por algún área. La debilidad de Lot era la parte económica, la material, estaba atado a eso y por eso no salía, porque lo que es esto, ¿cómo se llama? Sodoma era próspera, pero era perversa, corrupta. Ese es el problema de muchos cristianos que dicen: esta iglesia está en bendición porque el hermano tal tiene la Toyota último modelo, la Hilux, porque el hermano tal compró tantas casas y tantos apartamentos. Aquí hay bendición porque hay prosperidad. Creen que los bienes materiales representan la bendición de Dios. No, Sodoma era próspera, parecía el jardín del Edén, dice la Escritura. Y el Señor describió el ambiente comercial de Sodoma en Lucas capítulo 17, que dice: como en los días de Sodoma, los días de Lot, allá compraban, vendían, dijo el Señor en Lucas 17, edificaban casas, o sea, había prosperidad, había dinero. Por ese motivo Lot no salió, por su carácter ambicioso, amén, por su deseo de tener más y más. No quiso salir, no le dio importancia a lo espiritual. Así hay muchos cristianos, hermanos,
que prefieren quedarse en un lugar donde hay adulterio, fornicación, pero a ellos lo que les interesa es el money, el cash, y ellos prefieren quedarse en ese lugar en vez de buscar la presencia de Dios, que es lo más valioso, como dijo Asaf en el libro del Salmo 73, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada, nothing, nada deseo en la tierra. Aleluya. Alabanzas al Señor. Qué linda es la presencia de Dios. Qué linda es la palabra, ¿cierto, amados hermanos? Alabanzas al Señor. Seguimos contentos y gozosos. Amén. 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 Ahora, el Señor mismo había descendido juntamente con los ángeles. Los ángeles conservaron su apariencia humana, mientras que el Señor ya dejó esa teofanía. Pero el Señor y los ángeles vieron lo que estaba ocurriendo. El Señor dijo, voy a ver para ellos. El Señor vio que estaban consumando su obra, la maldad de ellos, según el clamor que ha venido. Era verdad. O sea, la maldad era el pecado homosexual. Amén. Génesis 19:5 dice la escritura, y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ayer hicimos un análisis sobre el verbo yadá, que es conocer, amén, y que significa intimar sexualmente. Yadá es el término de intimidad sexual. Lot lo entendió el concepto, por eso él le ofreció a sus hijas, y él mismo usó ese mismo término hebreo. En Génesis 19:8 dice, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido yadá, varón. La Biblia de Dios para todos, PDT, dice la versión esa, dice, yo soy padre de dos hijas, de acuerdo a Génesis 16:8, y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales, o sea, no han conocido con ningún hombre. Amén, ese término ya ayer lo discutimos y lo relacionamos con Levíticos y con Ezequiel, capítulo 16, que hicieron abominación. La palabra abominación en hebreo es la misma que está en Levíticos, que no te echarás con hombre como con mujer, porque esto es abominación delante de Dios. Es pecado, es abominable ese pecado. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios va a juzgar este mundo por su maldad, su perversión. Y también a muchos predicadores, porque omiten el mensaje, callan el mensaje, agradan más al hombre que a Dios. Seguimos. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer el verso 7 y 8, del 7 al 8, donde hay una intercesión de Lot a favor de los visitantes. Lot intercede por los visitantes, pues obviamente era parte de la cultura de la hospitalidad. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta, se puso como una barricada entre el mal y las víctimas y cerró la puerta tras sí. Amén. Él cierra la puerta tras sí por lo que iba a hacer una oferta que no quería que sus hijas ni su esposa oyeran, ni mucho menos los ángeles. Y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Qué tremendo. Primero, bueno, aquí los versículos 7 y 8 se registran el razonamiento de Lot con los sodomitas al usar tres tácticas usó Lot para convencerlos, para cambiarlos de mentalidad. Primero, Lot les suplica, rebajándose al nivel de ellos. Dice en el verso 7, os ruego, hermanos míos. Ay, Señor, que no os hagáis tal maldad. Lo llama hermanos, apelando a los derechos civiles de Sodoma, haciéndose parte de la población de Sodoma. Oh, terrible. Hermanos míos. Primera de Corintios capítulo 5 dice la Biblia que no debemos llamar hermanos a ninguno que fuese adúltero, fornicario, mentiroso. No lo debemos llamar hermanos. Son impíos, son hombres perversos. Amén. Y lo llama hermanos, se rebajó al nivel de él con tal de congraciarse, con tal de agradarlos. Amén. Qué problema que hay hoy en día también con tal de agradar. Hoy se le dice hermano a cualquier impío que dice que es cristiano. Amén. Me acuerdo de un cantante, creo que Jorge Celedón, no sé, un cantante vallenato que se convirtió, el hermano Jorge, y después por allá va rumbeando, borracho,
por ahí besuqueando niños, tocando mujeres, etc. Ah, cristiano, que hijo del diablo más bien. Oh, gracias a Dios. Compartan el link, este tema está bendecido, amén. Primero, Lot le suplica y se rebaja al mismo nivel. Os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Segundo, Lot les ofrece a los sodomitas sus hijas vírgenes en lugar de sus visitas. Dice aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, los sacaré afuera y hacer con ellas como bien os pareciera, solamente que a estos varones no hagáis nada. O sea, con tal de convencerlos, Lot se rebaja a ofrecerle lo más apreciado que él tenía, más que sus bienes, más que su riqueza. Lo más apreciado eran su esposa y sus hijas. Amén. Les ofreció, dice, no han conocido varón. En Jueces 19:24 también la mujer, el hombre les ofreció, bueno, ustedes lo pueden leer, que es el paralelo a este pasaje. Tal vez por esta razón cerró la puerta para que sus hijas no oyeran esta terrible oferta. Imagínense, hermanos, ofreciéndole las hijas de uno. Señor, reprenda al diablo. Solo podemos concluir que Lot puso en peligro la vida de sus hijas, incluso cualquier esperanza de una herencia, todo por el bien de unos extraños, porque la hospitalidad era muy valorada en el mundo oriental. ¿Y por qué Lot llega a ese punto de hasta ofrecerles las hijas? Porque de acuerdo a las leyes orientales, amén, cuando alguien de una nacionalidad venía, de una ciudad, venía a otra ciudad, y en esa ciudad el visitante era maltratado, esa persona ponía la queja en su ciudad y el rey de esa ciudad podía venir a invadir esa ciudad y castigar a los que hicieron esa maldad. Lot dijo, yo prefiero lavarme las manos, porque si estos hombres sacan a la fuerza a estos visitantes, yo no sé de dónde son, y les hacen el daño que yo estoy acostumbrado a ver. Ya tuvimos una guerra, los reyes del oriente vinieron 4 reyes, nos arrasaron. Esta ciudad no tiene defensa, no son preparados militarmente, y vienen y ya no nos van a perdonar. ¿Qué tal que sean de los reyes orientales estos visitantes? Entonces Dios, yo no me quiero exponer, prefiero entregar mis hijas antes de que después de que esta gente, los de Sodoma, abusen, maten a esta gente, y luego el rey de estas 2 personas vengan a la ciudad y la destruyan por mi causa, porque después me van a juzgar a mí que por qué yo no les ofrecí algo para calmar a estos perversos. Entonces, en ese contexto cultural es que Lot ofrece a sus hijas, para que ustedes entiendan, porque estaba en riesgo, amén, una guerra internacional o civil por causa de Lot, que estaba entre la espada y la pared. Qué tremendo. Por eso le ofreció sus hijas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tercero, Lot apela a las leyes de hospitalidad. Primero les dice, nos ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Segundo, le dice, le entrego mis hijas, no han conocido varón. Y tercero, les dice, pues, no, con tal de que no hagáis nada a estos varones, pues, que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, yo tengo una responsabilidad internacional, amén, ante los gobiernos internacionales, porque estos están protegidos por algún gobierno. Si ustedes le hacen daño, se van a meter en problemas. Entonces, no hagan ese daño, pues vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, prácticamente apela a la ley de hospitalidad, que en el Medio Oriente era muy valorado. Cualquier abuso al extranjero sería visto por los vecinos, castigado por las ciudades vecinas. En el juez, usted lo puede ver en el libro de Jueces capítulo 20. En el Jueces capítulo 19, los benjamitas abusan sexualmente de la concubina, de la mujer del levita, y la dejan toda la noche, abusan sexualmente y la dejan medio muerta, ya cae prácticamente muriéndose. El levita la mete dentro de la casa, se la lleva en un asno, llega a su casa y ya llega muerta, la pica en 12 pedazos y la distribuye por las 12 tribus de Israel, mandando un mensaje. Las 12 tribus de Israel se dan cuenta de la abominación que cometieron los benjamitas, y dice la escritura en Jueces capítulo 20 que Israel se reunió como un solo hombre y atacaron y casi eliminan la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, eso era parte de la cultura oriental, de que si alguien atacaba, afrentaba a un extranjero que pidió hospitalidad en otro lugar,
Mejor dicho, tenía un problema internacional. Entonces Lot por eso le apela y le dice, miren, no hagan tal daño, porque apelo a la ley internacional de la hospitalidad, para que ustedes entiendan, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Bendito sea Jesús. Lot debió haber pensado, obviamente Lot no pensó que iba a llegar a este punto, que Dios lo iba a traer a este punto, al tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios. Cuando escogió la llanura del Jordán, cuando puso sus tiendas cerca de Sodoma, y cuando cambió las tiendas y se entró a Sodoma y ya no habitó en tiendas como aprendió de su tío Abraham, sino en una casa como los sodomitas. Amén, para vivir dentro de Sodoma. Ya Dios lo había advertido con su secuestro, pero Lot no reflexionó. Ahora estaba en la peor encrucijada de su vida, y de la vida de los extranjeros, por supuesto, o la de sus hijas. Él prefirió los extranjeros, obviamente, para evitar un conflicto internacional. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Tal trato por parte de un padre, dada a las hijas, era despreciable y prohibido por Dios. En Levítico 19:29 dice la Escritura, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Eso era prohibido por la ley, era abominable. Sin embargo, la maldad contra los visitantes era también condenada por Dios. Levíticos, en ese mismo capítulo 19, Levíticos versos 33 y 34, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pero Lot estaba atrapado, no tenía salida. No tenía ninguna salida más. Lamentablemente, Lot opta por la peor salida, por defender sus intereses en Sodoma. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sin embargo, hay un rechazo a Lot y a la oferta de Lot, y lo atacan verbal y físicamente. Veamos el ataque verbal que le hacen a Lot y el ataque físico. Voy a compartirle la pantalla. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Dice la Escritura en el verso 9. Y ellos respondieron, quita allá, o quítate de ahí. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez, como en el juez supremo. Era un simple juez, ahora se cree el juez supremo. Amén. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Amén. Vamos a trabajar solamente ese verso y ya pasamos al siguiente. Aquí hay un ataque verbal. Hazte un lado, le dijeron. La versión Biblia de las Américas dice más, ellos dijeron, hazte un lado. Hazte a un lado. Y dijeron, este vino como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. O sea que el ataque verbal comienza con una orden. Hazte a un lado. La Nueva Versión Internacional dice, quítate de ahí. O sea, no se ha metido, para que usted entienda el lenguaje santanderiano colombiano. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Compartan el link para que otros se gocen, amados hermanos. Hay 41 personas conectadas en YouTube y 24 en Facebook. Compartan el link y sigamos instruyéndonos en la palabra de Dios, que Dios nos está bendiciendo en esta mañana. Con esta respuesta a Lot, a la oferta de Lot, o sea, quítate de ahí, o sea, no se meta, no se ha metido, no sé cómo lo dirán en otros países en un lenguaje vulgar, amén, no sea, aquí algunos decimos, no sea anfibio, bueno, etcétera. Con esta respuesta a la oferta de Lot, sus vírgenes, sus hijas vírgenes, la que le entregaba a las hijas vírgenes esa oferta, quedó demostrado que estos varones preferían más el acto sexual con hombres que con mujeres. Ezequiel llama a este pecado abominación ante Jehová. Mire, si usted analiza en el libro de Ezequiel 16, del 49 al 50, ahí está el pecado de Sodoma. Dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50.
y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Ya les mencioné el día de ayer que la palabra abominación está en Levítico. No te acostarás con hombre como con mujer, porque esto es abominación. Hicieron abominación delante de mí cuando las vi, las quité. O sea que estos pecados de acostarse hombre con hombre, la Biblia lo llama pecados contra naturaleza, porque el órgano excretor del hombre, su función es de expulsión, no de introducción. Eso es perverso, eso es llevar la contraria al orden natural. Amén. La escritura manda de que todo tiene su orden, hágase todo decentemente y con orden. Cuando dice todo, hágase todo decentemente con orden, se debe respetar las funciones normales del cuerpo en el orden que Dios la estableció. Hágase todo decentemente con orden. En los actos sexuales no se puede ir contra la naturaleza. El órgano excretor es de expulsión, no de introducción. Eso es abominación delante de Dios. Por eso las parejas que practican esos actos sexuales, así sea con una pareja del sexo opuesto, pero en contra de la naturaleza de ese órgano, es abominable delante de Dios. Y hay muchos cristianos que han caído en ese pecado. Y no me importa si se desconectan de Facebook o de YouTube, porque hay gente que se enoja cuando yo les hablo de esa manera y se desconecta. Pero oiga palabra de Dios. Listen to the word of God. Amén. Seguimos. Amén. Eso eran vicios contra la naturaleza. En el libro de Judas, capítulos 1-7, el apóstol Judas, que fue hermano del Señor Jesucristo en la carne, dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Amén. El apóstol Pablo dice: el vientre para las viandas y el cuerpo para el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, ni la boca, ni el sistema excretor es para la actividad sexual. Eso es suciedad delante de Dios, abominación. Y si nadie lo ha dicho, lo digo, desconéctese si desea, por favor. Alguien dice: pastor, es el tono de su voz, es que usted se torna agresivo y la gente se ofende. Bueno, se lo digo con mucho amor. El vientre para las viandas, amén, el cuerpo para el Señor. El cuerpo no es para la fornicación, ni la boca, ni la otra parte del cuerpo, es para esas suciedades que se practican. Eso es contra la naturaleza y es abominación. Se lo digo con mucho amor para que no se ofenda. Porque es que hay gente que no quiere oír la palabra y dice: pastor, es su tono de voz, es que usted es muy agresivo y ofende, por eso no lo oigo. Pues no me oiga. Gloria a Dios. Amén. Lo que pasa es que gente apela a esas formas por la pornografía. Y esa gente está inspirada en demonios, no en el acto natural y en el orden que Dios estableció. Hágase todo decentemente y con orden, en el orden de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Continuamos, amados hermanos. Aleluya. Lo atacaron verbalmente, porque ellos preferían el acto o vicios contra naturaleza, hombres con hombres, y por eso fueron puestas estas ciudades expuestas al fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo que Dios juzga. Amén. Pero también hay un ataque físico, y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y Lot, que se había acercado a ellos, empezaron a agarrarlo, y Lot se echó para atrás. Cuando Lot toca la puerta, los ángeles toca la puerta con su cuerpo, porque él estaba tratando de entrar, pero estos hombres ya lo tenían, ya se lo iban a llevar, le iban a hacer lo mismo, lo iban a violar. Y los ángeles hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper la puerta, dice la Biblia. Se iban a tumbar la casa. Qué tremendo. Pero aquí es donde hay una manifestación sobrenatural de los ángeles para rescatar a Lot. El verso 10 y 11 dice la escritura:
quiero compartirles. Mire, entonces los varones alargaron la mano, extendieron los ángeles y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Pero cuando ellos abren la puerta, para que ustedes entiendan, cuando ellos abren la puerta, agarran a Lot, los sodomitas vieron esos hombres y dijeron, mire, carne, el diablo les abrió y estos simplemente mueven la mano. Y cuando mueven la mano quedan todos ciegos. Bueno, no mueven la mano, lo que sea, hablando, relampaguean o titilitean, lo que sea. Y no me cuestionen, porque hay gente que hay, Señor, que no están para aprender, sino mirar a ver qué palabra cazan para poderme acusar. Están como los fariseos. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y el verso 11, mira lo que dice el verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Oye, qué perversos, hermano. Amén. O sea, aquí hay una manifestación sobrenatural de los ángeles. Los ángeles se les revelan a Lot, no como simples seres humanos o varones, porque los ángeles son mayores en potencia y en fuerza. Esta manifestación era con tres objetivos. Primero, salvaguardar la integridad física de Lot. Segundo, la segunda era neutralizar, amén, temporalmente a los agresores. Tercero, era revelarle a Lot el propósito verdadero de su venida, o sea, sacarlo de la ciudad. Primero, salvaguardar la integridad física de Lot. Entonces los varones agarraron de la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Peligro estaba afuera, los ángeles lo forzaron a entrar, le cerraron la puerta al peligro. Dios mande ángeles en esta época, hermano, sobre todo acá en Colombia, que hay un pastor, un presbítero cerca de mi ciudad, en Piedecuesta, que está en la UCI con ventilador, hermano, el hermano Milton, lo conozco, un amigo, por el COVID. Hay familias enteras enfermas y otras están en los hospitales, hermano, de nuestra obra acá en Bucaramanga. No hay cupo para las UCIs. Que el Señor mande ángeles y agarre a esta gente que está en la calle, que no debe estar, y los meta para adentro porque el peligro está afuera. Nosotros alabamos al Señor. Obviamente hay algunos que tienen que trabajar, tengan todas las medidas, la precaución, utilicen gafas, tapabocas, utilicen alcohol todo constante, porque tenemos que enfrentar la vida, es cierto. Pero oye, como que se necesitan ángeles para que meter a más de uno adentro. Amén. La segunda era neutralizar a estos agresores. Y los hombres que estaban en la puerta de la casa le hirieron con ceguera desde el mayor hasta el menor. Esta ceguera no era definitiva, sino defensiva, una ceguera temporal, con el objetivo de darle tiempo a Lot para salir de la ciudad. La palabra ceguera, esta palabra en hebreo está repetida, solamente está escrita 2 veces, una en Génesis 19 y la otra en 2 de Reyes 6, en los tiempos de Eliseo, cuando el rey de Asiria quiso arrestar a Eliseo. Amén. Y cuando vinieron a buscarlo a Eliseo, dice que el segundo libro de Reyes, capítulo 6 del 18, dice, y luego que los sirios descendieron a él a atrapar a Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y luego Eliseo los mandó para Samaria, donde estaba el rey de Samaria, el verso 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. O sea que fue una ceguera temporal. Amén. Entonces, esta manifestación sobrenatural de los ángeles ante los ojos de su familia era para el tercer objetivo, para revelarle a Lot el propósito verdadero de su venida, es decir, sacarlo de la ciudad. Por eso ellos le dan el anuncio de la destrucción a la familia de Lot para que se fueran fuera de la casa. Los ángeles le revelan 2 propósitos de su venida a Sodoma. Primero, ofrecerle salvación a la familia de Lot. Segundo, anunciarle la destrucción inminente de ese lugar. Vamos a leer el verso 12 con la ayuda del Señor para que ustedes
puedan entenderlo un poco mejor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Verso 12, y dijeron a los varones a Lot, ¿tiene aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que... Perdón, verso 11. Y los... se fatigaban buscando la puerta, verso 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punta delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot, habló suyo. Ya vamos a hablar sobre ese texto bíblico. ¿Cuánto nos estamos gozando? Los ángeles le ofrecen, primero, como ya le dije, salvación a Lot y a su familia. Segundo, le anuncian la destrucción inminente de este lugar. Le ofrecen salvación a Lot y a su familia. ¿Tienes alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Eso ocurre. Recuerde que llegan al atardecer, le dan la comida, un transcurso de 2 horas, más o menos comen, luego llegan los hombres. Mejor dicho, toda la noche se gasta toda esta escena que estamos hablando de este acto, de los actos perversos de los sodomitas. Le ofrecen, tiene yerno, la intercesión de Abraham tuvo efecto cuando estos ángeles le ofrecen salvación a Lot. Según algunos autores, como ya lo dije, los últimos 10 justos por los que Abraham intercedió en Génesis 18 eran la familia de Lot. Yo les mencioné el día de antier que 2 eran él y su esposa, amén, 2 yernos con sus 2 hijas, 4, 6. Dice, tiene aquí algunos yernos y tus hijas. Estamos hablando de 4, 6. Entonces salió Lot y habló con los yernos que ven de tomar las hijas, verso 14. Y posiblemente 4 posibles hijos, o posiblemente una hija casada, un hijo casado, etc. Puede ser, algunos autores dicen que son esos 10. Dios siempre ha estado interesado en la salvación del hogar. En Hechos 16:31, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Pablo mencionó por el Espíritu de Dios esta promesa, es porque esa promesa ha sido manifestada desde el principio, desde esta gracia que Dios ofrece. Desde el principio salvó la familia de Noé, Génesis 7:1, salvó a Noé y a su casa, salvó la familia de Rahab, Josué capítulo 2, versos 2 y 14, capítulo 6 del 22 al 23, la familia de Rahab estaba dentro de la casa y un cordón de color rojo que representa la sangre de Cristo identificaba la casa, y la orden de Josué era que destruyeran todo menos esa casa donde estaban esos cordones rojos, porque ellos estaban protegidos por una promesa. El cordón rojo representa la sangre de Cristo, y todo aquel que está cubierto con la sangre de Cristo, el juicio puede venir, pero somos protegidos por la sangre del Cordero. Aleluya. How many of you praise the name of the Lord Jesus Christ? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno, nos estamos gozando en esta palabra. Qué bueno, amados hermanos. Compartan el link, sigan siendo bendecidos, que aquí está el Espíritu de Dios. Ahora, los ángeles le anuncian el inminente juicio contra ese lugar y la causa del mismo. Vamos a leer el verso 13 para que ustedes vean la escritura. Porque vamos a destruir este lugar. Dice, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. Jehová nos ha enviado para destruirlo. La misión de los 2 ángeles era, en parte fue cumplida. Génesis 18:21 dice, descenderé ahora y veré si han consumado la obra según el clamor que han venido hasta mí. Ya el Señor vio. Amén. Los ángeles fueron testigos oculares, ya tenían la evidencia ante la justicia del gran juez del universo. La maldad de los sodomitas había sido evidenciada. Ahora tienen la autorización de Dios para destruir ese lugar. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Sin embargo, no lo harían sin antes sacar a Lot y su familia de Sodoma como respuesta a la intercesión de Abraham. Qué importante es orar por los hogares, hermano. Qué importante es orar por la salvación de papá, mamá, hermanos. Oremos por nuestras familias, porque eso lo oye Dios. Mire que oyó a Abraham y protegió a Lot y su familia. Donde Abraham no ore, Lot desaparece también. Amén. Es importante orar por los hogares, hermano. Amén. Ore por su familia, y en este tiempo de COVID, ore para que el Señor nos libre de ese virus perverso.
malvado. Amén. Ahora veamos la multitud de sodomitas, ellos ciegos, heridos, no encontraron la puerta, desisten y deciden irse cada uno para su casa. Les arde la vista, no pueden ver, están desesperados. Y mientras tanto Lot aprovechó la oportunidad, salió de su casa. Mientras la esposa preparaba las cosas, las hijas preparaban todas las cosas, Lot sale de su casa para buscar a sus yernos, los cuales les pareció locura la noticia de Lot, que Dios iba a destruir Sodoma ese día. En Génesis 19:24 dice, y vamos a leer el verso 14, por favor. Alabanzas al Señor. Dice, entonces salió Lot, salió de la casa, por supuesto, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba, les pareció que era una broma. Amén. La Biblia de las Américas dice, pero a sus yernos les pareció que Lot bromeaba. O sea, les pareció que era una broma porque no veían en ningún lado de la ciudad que estuviese expuesta a una catástrofe. Posiblemente no habían volcanes, aunque algunos interpretan que mezclan ciencia con Biblia, que fue un volcán el que explotó y destruyó a Sodoma. No se reportaban terremotos o devastaciones naturales en la historia de esa Pentápolis. Además, ellos estaban envueltos en el ambiente de Sodoma, en los afanes de la vida. No le dieron importancia a la justicia de Dios, por eso esos yernos no vieron ningún motivo para que Dios castigara la ciudad. Les parecía normal el pecado de la ciudad. Para ellos lo más importante no era la vida espiritual, sino trabajar, prosperar, hacer plata. De hecho, Cristo comparó ese mismo ambiente laboral y comercial de Sodoma con el ambiente que hay en el día de hoy, antes de la venida del Señor. Lucas 17, el 28 al 30, dice, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso es lo que vemos hoy en día, hermano. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Igualito, así va a ser hoy en día. Amén. Estamos en esa época. Ahora veamos el cuarto punto, la liberación del justo Lot, donde es sacado fuera de Sodoma. Vamos a leer del verso 15 al 22. Amén. Vamos a compartirles pantalla. Si ustedes están cansados, yo más. 15 al 22. Y al rayar el alba, los ángeles, o sea, ya madrugando, si ve que todo ocurrió en la noche, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. En esta escena se muestra la actitud de Lot como un contraste de la actitud de Abraham cuando los dos ángeles y el Señor vinieron a visitarlo. Por ejemplo, en Génesis 18, del 6 al 7, dice que entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. Toma pronto 3 medidas de harina. Corrió Abraham a las vacas y le mandó al criado que date prisa. Y este dio prisa a prepararlo. Habla de prisa, pronto, corrió, se dio prisa. Amén. O sea, en el caso de Lot es todo lo contrario, es el contraste, es la antítesis. Se tomó muchas horas, casi toda la noche, para empacar lo más valioso, el oro, lo que tenía. Ya iba a amanecer y los ángeles tenían premura, tenían la orden de destruir la ciudad antes de comenzar el día. Por eso los ángeles apuran a Lot dándole 2 órdenes. Miren las 2 órdenes. Primero, orden con carácter de urgencia. Amén. Verso 15 dice, al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Lamentablemente Lot estaba ligado al materialismo de Sodoma. Parece que no quería perder todos los bienes que había adquirido al lado de su tío Abraham en Harán y en Egipto. Por eso no se daba prisa, se detuvo, tuvo lentitud, amén, parsimonia. Pero estos 2 ángeles tuvieron que recurrir a la fuerza, hermano. En el verso 16 de Génesis 19 dice, y deteniéndose él, Lot se detiene, hermano.
Los varones asieron de su mano la segunda vez que lo agarran de la mano, una para salvarlo y otra para volverlo a salvar, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, lo sacaron prácticamente a la fuerza. Amén. No sé con cuál carácter usted se identifica, con el carácter de Abraham, que se dio prisa, que corrió, o con el carácter de Lot, que se detuvo, que se tomó toda la noche. Así hay gente en las cosas de Dios. Amén. Ay, hermano, uno le dice, vamos al culto, vamos a orar, vamos a una vigilia, vamos a ayunar. Ay, qué pereza, eso se arrastra. Amén. Pero dígale un partido de la Copa UEFA, dígale un partido de la Liga Champions, dígale un partido de la Copa Libertadores, dígale un partido de la Copa Mundo, dígale del Tour de Francia, del Tour de la Vuelta a España. Eso sí, corre, se emociona, ¡ay! Grita. Pero dígale un culto, todos lentos. Yo me identifico con Abraham, el Señor. Dios tenga misericordia. Ahora, esa es la primera orden que le da. Date prisa, Lot. Esa es la orden que el Señor nos da a todos. Démonos prisa a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a clamar. Cristo viene, el juicio viene. Date prisa, hermano. Sí, pastor, yo me doy prisa, me voy corriendo a rasguñar la vida, a sacarle monedas al mundo. En los afanes de la vida sí tiene prisa, pero para buscar del Señor se enferma. Amén. Le da dolor de cabeza, etc. Aleluya. La segunda orden fue con carácter de urgencia. Era triple la segunda orden. El verso 17 dice, cuando los hubieron llevado afuera o fuera de la ciudad, dijeron, miren las tres órdenes, la orden triple. Primero, escapa por tu vida. Segundo, no mires atrás. Tercero, ni pares en toda esta llanura. Algunos predicadores toman y hacen un mensaje evangelístico de esos tres puntos. Escapa por tu vida. O sea, le indicó la ruta de escape. O sea, tu vida depende de acelerar. Escapa. Corre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Le indicó la ruta. Dice más adelante, en el mismo verso, dice, escapa al monte, no sea que perezcas. O sea que el radio de destrucción no alcanzaría el monte que estaba cerca de Sodoma. Era el único lugar indicado para refugio. Y obviamente al final podían ver desde lo alto, ser testigos de la devastación que iba a hacer el Señor. La segunda orden, no mires atrás ti. Amén. La orden de los ángeles prohibía mirar la ejecución del juicio, la manifestación de la ira de Dios. Y tercero, ni pares en toda esta llanura. Es interesante que esa llanura que rodeaba a Sodoma fue la misma llanura que sedujo la ambición de Lot. Esa misma llanura fue la carnada que mordió Lot para llegar a Sodoma. En Génesis 13:10, cuando Abraham le dijo a Lot, escoge para ti y yo me iré al lado contrario donde tú te vayas. Y dice la Biblia en Génesis 13:10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que Jehová destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. O sea que esa llanura era muy abundante en aguas y muy productiva antes de que Dios la destruyera a Sodoma y Gomorra. Ahora le toca salir por la misma ruta que lo atrajo, que lo llevó a Sodoma. A veces Dios nos hace devolver por la misma ruta que hemos llegado a un lugar de pecado. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Lamentablemente Lot vuelve a detenerse. ¿Qué tal este muchacho? De nuevo su debilidad, de nuevo su ambición sale a flote. Prácticamente lo controlaba. Se rehúsa a obedecer la ruta de escape al monte y le hace una contrapropuesta al ángel. Vamos a leer desde el verso 18 al 20 para que ustedes puedan ver que Lot vuelve de nuevo. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera.
Amén. He aquí ahora está esta ciudad, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. No es ella pequeña, salvaré mi vida. Está hablando de Zoar, una de las 5 ciudades de Sodoma y de Gomorra. Amén. Zoar era una ciudad pequeña, miembro de esa pentápolis de maldad, pero por ser pequeña, amén, y por Lot pedir vivir allá, Dios no destruyó esa ciudad por la petición de Lot. El verso 21 al 22 dice la escritura que el ángel recibió la petición de Lot. Vamos a leer 21-22. Entonces, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Amén. Miremos esa lentitud. Amén. No podemos aconsejar a los ángeles, no podemos aconsejar a Dios. Hay hermanitos que, ay Señor, que quieren darle consejos al hombre de Dios que le trae el mensaje, que quieren manejarlo como títeres. Se equivocan, hermanos. Si Dios ha puesto un mensaje, hay que obedecerlo, no hay que cambiarlo. Por no obedecerlo directamente al lugar donde Dios le había mandado, Lot se expone al pecado que lo hablaremos mañana, el incesto que cometió con sus hijas. Con la ayuda del Señor mañana lo vamos a desarrollar. Vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 23 al 26. En esta escena hay 4 actos. Amén. La llegada de Lot a Zoar, ya lo vimos. Vamos a ver la segunda, la ejecución del juicio por parte del Señor que visitó a Abraham. La tercera, la destrucción de la pentápolis, y cuarto, la desgracia de la mujer de Lot. Vamos a ver la llegada de Lot, el sol, bueno, ya llegó Lot a Zoar. La segunda, la ejecución del juicio por parte del Señor que visitó a Abraham. Vamos a leer el verso 24, ya estamos coronando este mensaje, ya estamos terminando, me disculpan hermanos, un momentico. Verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. El texto es usado por Justino Mártir, por Ireneo, los apologistas del segundo siglo de la era cristiana, para evidenciar de que Jesucristo es una persona y el Padre es otra persona. Jesús, que estaba en la tierra, que habló con Abraham, ahora hace llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, del Padre que está en los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, es 4 ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Algunos expertos dicen que en esa región al sur del Mar Muerto, donde se encontraba Sodoma, Gomorra, esa pentápolis, hay depósitos de azufre y asfalto. Sí lo hay, geológicamente los hay. Pero entonces debido a ellos dicen de que posiblemente hubo un terremoto que activó un volcán y liberó estos gases, azufre, asfalto, los cuales se encendieron y produjeron una lluvia de fuego que cayó sobre estas ciudades. Bueno, esa es la explicación científica que se le da a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero debemos entender de que en el pacto noádico Dios le prometió a Noé no volver a destruir a los hombres con agua. Sin embargo, el Señor no se comprometió con el fuego. El Señor, que visitó a Abraham bajo la autorización del Padre Celestial, dio la orden a los ángeles, porque recuerde que los ángeles dicen no podemos destruir hasta que ustedes no salgan. Y ya cuando salieron, entonces los ángeles ya no conservan su posición de varones, sino que ascienden a los cielos. Amén. Esto porque el Señor Jesús le da la orden a los ángeles suben. Amén. Y en los cielos toman algo y lo lanzan a la tierra, derraman fuego desde el cielo. Esta acción se repetirá en la gran tribulación. Si usted mira en Apocalipsis capítulo 8, del verso 5 al 7, dice que el ángel que estaba cerca al altar del incensario tomó fuego del altar, tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y en la tierra hubo truenos, hubo voces, relámpagos y un terremoto. Si pudo haber habido un terremoto, fue ocasionado por estos ángeles. Ahora, debemos entender de que los
víctimas de Sodoma, Lot, Melquisedec y tal vez Abraham intercedieron por tanta maldad en Sodoma, y esa oración llegó al altar del incensario. Allí están las oraciones de los santos. Y el ángel toma el incensario. El verso 7 dice: el primer ángel toca la trompeta. Eso va a ser en la gran tribulación, que se va a repetir el mismo juicio que le cayó a Sodoma y Gomorra, cayendo fuego del cielo y destruyendo ciudades. Va a ocurrir en la gran tribulación. El verso 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea, pueden haber muchas explicaciones científicas con respecto a qué fue lo que ocurrió, si fue una lluvia de meteoritos, si fue un impacto de piedras celestiales que cayeron y pum, 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 fueron bombardeando la ciudad y las destruyeron, o realmente fueron ocasionadas directamente por ángeles. Yo le creo más a la escritura. El acto de caer fuego y azufre desde el cielo fue continuo, en un solo momento. Lamentaciones 4:6 dice: Sodoma, que fue destruida en un momento. Amén. O sea que el juicio fue tan inminente que se describe como un solo trastorno. Amós 4:11 dice que Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, la trastornó. Amén. Azufre y fuego fueron esos elementos que cayeron. Es el mismo los elementos que se van a encontrar en el lago que arde con fuego y azufre, que van a atormentar a los impíos, a los pecadores. Dios destruyó la Pentápolis. El verso 25 lo hemos leído nuestra vez. Sí, el verso 25 dice: destruyó Dios las ciudades, esas 4 ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y la llanura, el fruto de la tierra, todo lo destruyó. Amén. Parece ser que muchos murieron lentamente, atormentados por el fuego. En Jeremías 20:16 dice: sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. O sea que quedaron achicharrados, algunos quedaron medio muertos, gritando, quemados, con medios cuerpos y gritando por auxilio. Pero no, nadie atendió ese socorro, como tampoco atendieron al socorro de las víctimas de estos perversos. Amén. La causa fue su maldad, evidenciada en el acto vil contra la naturaleza. Judas 1:7 dice: Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, por haber fornicado y un poco de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De hecho, cuando se utiliza el texto fuego eterno, parece que los ángeles no sacaron del altar el fuego que está arriba con las oraciones. Parece que sacaron fuego del mismo lago que arde con fuego y azufre, fuego eterno, y cayó ahí en esa ciudad. Terrible, hermanos. Terrible, de acuerdo a Judas 1:7, sufriendo el castigo del fuego eterno. Génesis 19:26 dice: la desgracia de la mujer de Lot. Amén. Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean. Dice el verso 26: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, de Lot, y se volvió estatua de sal. Lot y su familia estaban muy ligados a las cosas materiales. La causa de su mirada atrás fue el mismo motivo por la que los atrajo a Sodoma: su ambición por lo material, por la economía. Esta misma desgracia va a ocurrir cuando regrese el Señor Jesucristo. En Lucas 17:32 el Señor lo dijo, que comían, bebían en los días de Lot, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hoy en día muchos cristianos están envueltos en eso, en estar comprando, vendiendo, plantando, edificando. O sea, todo es plata, plata. Sí, es cierto, se necesita dinero, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas añadidas. O sea, le da más prioridad a la vida espiritual. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Destruyó lo que compraban, lo que vendían, lo que plantaban, lo que edificaban. Usted se imagina. Amén. Lot le dolía, y la mujer de Lot más, porque estaba acostumbrada a las comodidades, y volteó a mirar para ver por última vez tal vez los camellos de Lot, los bienes de Lot, los siervos de Lot, hermano, a ver cómo le dolía en el corazón. Amén. El Señor dijo: más como en los días en que salió Lot de Sodoma, más el día que Lot salió de Sodoma, dice Lucas 17:29, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea
y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, el que esté en el campo sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, o sea, no mire atrás buscando las cosas materiales, los bienes que se le quedaron. Ese fue el problema, así es el problema de hoy en día de muchos cristianos que andan ligados con las cosas de este mundo. Bendito sea Dios. Ya estoy terminando. Veamos ahora cómo Abraham contempla el juicio de Dios cuando mira hacia Sodoma. Este es el último versículo bíblico y ya termino. Amén. Ya termino. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Obviamente Abraham se devuelve para su casa y le cuenta a su esposa. Sara cree que el que le había hablado esa promesa, que iba a tener en un año un hijo, era fiel, cumplió, destruyó a Sodoma y Gomorra. Amén. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a serle fiel, a creer en el Señor. Pronto viene el Señor Jesucristo. Él va a castigar la maldad de este mundo. Entramos en un periodo como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra, un periodo de perversión, de maldad. Hermanos, cuando veamos que la gente se vuelva más mala por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, hermanos, no nos enfriemos. Al contrario, el que es inmundo, que sea más inmundo, pero el que es santo, santifícase más. Agarrémonos más de la mano del Señor, porque Cristo viene. Amén. El Señor comparó la destrucción de Sodoma y Gomorra, el ambiente de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot que miró atrás, como en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así va a ocurrir. Muchos están aferrados a lo material, dándole más importancia a lo material, a lo humano. Habían 40 y pico personas, entraron, salieron, precisamente por eso. Lo eterno es lo que permanece. Amén. Amén, hermano Mauro Saldúa. Fue el juicio de Dios, no volcanes, no terremotos. Amén. Como Dios lo manda. Fuego enviado por ángeles. Parece que fue el fuego del fuego eterno, del mismo infierno, porque fuego de azufre es lo que va a haber. Dios tenga misericordia, hermanos, pero Dios es juez y Dios va a castigar esta humanidad. Amén. Con todos los impíos que hay hoy en día, cristianos que van a una iglesia, son religiosos. Como yo lo mencioné que días, puse un texto bíblico porque aquí en Colombia arrestaron a un político muy reconocido y los jueces determinaron de que él es culpable, etcétera. Bueno, si es culpable o no, Dios tendrá que enfrentar los cargos y delante de Dios nadie se burla, yo lo tengo claro. Lo que no está claro y lo que no debe ser es que cristianos que dicen ser cristianos, que aman al Señor, estén festejando y alegrándose por la desgracia de otra persona. Hermano, la Biblia dice, si tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. Y la Biblia dice que al contrario debemos amar a nuestros enemigos. Si ese hombre fue malo y perverso y homicida, como muchos dicen, eso lo determina Dios, no yo, ni usted. Amén. Él tendrá que dar cuentas, como usted y yo tendremos que darle cuentas a Dios. Pero nuestro deber no es odiar a esa persona, ni utilizar las redes sociales para hacer burla, ni manifestar odio. Es lamentable que esas personas que manifiestan burla y odio manifiestan también un amor hacia guerrilleros, terroristas, narcotraficantes. Eso sí, no dicen nada de esos políticos que apoyan esos grupos. El cristiano no se debe identificar ni por uno ni por otro. El cristiano verdadero se debe fijar en el Señor y amar al Señor y amar su palabra. Él dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que nuestro deber, si ese hombre es malo y nos ha hecho tanto daño, debemos amarlo y orar por su salvación. Porque el que no ama a su hermano es un homicida, dice la Escritura. Y el Señor dice que Él vino a ser autor de la eterna salvación de los que le obedecen. O sea que si yo no amo a alguien porque no me cae bien, no es de mi corriente política, hermano, usted está mal. Usted está en el mismo nivel de un homicida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, hermano, debemos amar, sea derecha o izquierda, debemos orar por todos. Debemos respetar a las autoridades establecidas. Hay un descarrío dentro de los jóvenes, dentro de la cristiandad, que se dejan envenenar. El cristiano no debe tener odio por nadie. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Amén. Y el cristiano no está para hacerle campaña política ni a la derecha ni a la izquierda.
El cristiano está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice 1 Pedro 2:9. Pero hay gente desubicada, gente descarriada, hay gente que está muerta espiritualmente, llevada por demonios. Dios tenga misericordia. Amén. De esta generación, y el Señor va a venir pronto, y pronto va a juzgar. Mire, ni la derecha ni la izquierda va a reinar en el gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo es teocrático. El sistema económico en cuanto al manejo de dinero, de trabajo y de la propiedad no va a ser ni el socialismo ni el capitalismo. Es la teocracia. Por no comprender estos principios, hermano, hay gente desubicada. Y porque uno manifiesta la palabra, simplemente escribí ese texto: no se alegre tu corazón si tu enemigo cayere, y amarás a tus enemigos y orarás por ellos. Hermano, esos tipos se ofendieron y me insultaron. Me tocó eliminar un poco de gente, hermano, y lo seguiré eliminando, porque son impíos, hermano, no tienen respeto ni siquiera a uno como pastor. Amén. Usted y yo no nos debemos involucrar en los negocios de esta vida, ni en la política. El Señor le dijo a los discípulos, le dice a la iglesia: los políticos de este mundo, las gobernantes de este mundo ejercen potestad, pelean por el poder, que se maten ellos por el poder, nosotros no. Nosotros estamos para anunciar el reino de Dios y su justicia. Amén. Porque nosotros vamos a gobernar este mundo por la gracia del Señor, donde habrá justicia verdadera. Padre, te doy gracias por esta palabra que me ha dado. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti. Te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú eres Dios bueno, maravilloso, precioso. Te ruego que bendigas a tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a obedecer tus palabras. El que me ama mi palabra guardará. Ayúdame a obedecer, a guardar tu palabra en todas las áreas. Amar a los enemigos, Señor. Amar las almas. No importa si no es de mi corriente política, Señor, o inclusive teológica. Ayúdame a amarlos y a respetarlos para identificarme con el carácter tuyo y no el del diablo, Señor. Padre, te doy gracias por este servicio, por esta instrucción bíblica. Bendice este pueblo. Guárdalos, Señor. Protéjalos. Provéele los que necesitan, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret, y ayúdanos a serte fiel a ti hasta la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Los que desean colaborar con este ministerio, para poder seguir, hay una manera que usted me puede ofrendar debajo del video de YouTube. Usted lo puede hacer. Esta noche de 8 a 9 de la noche. Mira, hermanos, se conectaron bastante. Los espero esta noche, hermanos. Conéctense, porque las personas que se reportan de día, ya de noche no están. Los espero de 8 a 9 de la noche, esta noche, hora colombiana. Que el Señor le bendiga. Y mañana culminaremos de 9 a 10 de la mañana el capítulo 19 de Génesis, con la ayuda del Señor. Ayúdame a orar, que el Señor me ayude, me apareje el tiempo, la salud y todo lo que necesite para seguir haciendo estos estudios bíblicos. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga.